Entonces, partiendo de nuestra ecuación de pH que habíamos aprendido, tenemos ahí pK menos logaritmo de CACB bajo estas condiciones, ¿verdad? Nunca olvidemos que esta expresión siempre ha sido dado bajo estas condiciones, ¿no? Que la diferencia de la concentración de iones hidróneo menos la de los oxidrilos debe ser menor al 5% de Cb y de Ca. Entonces, si pensamos en que el ácido débil está presente y la base conjugada en una solución inicial, entonces el pH va a ser calculado a través de nuestra expresión respectiva. Pero habíamos dicho que una solución buffer mantiene el equilibrio, ¿no? Entonces, mantener el equilibrio implica que su pH no varía o su variación sea bastante pequeña, ¿no? Y para aquello va a depender de si aumentamos una cierta cantidad de un ácido o de una base. Para nuestro estudio, para ver cómo podemos calcular y ver, vamos a mirar a través de un ácido fuerte, ¿no? Un ácido fuerte vamos a adicionar a nuestro sistema. Y obviamente nuestras expresiones van a cambiar, ¿verdad? Nuestro balance de masa y nuestras ecuaciones van a estar incluyendo ese volumen que estamos adicionando, ¿no? Tenemos un cierto volumen inicial y estamos adicionando un volumen respectivo y por lo tanto va a haber un nuevo volumen, ¿sí? Si queremos como una conservación del número de moles, también podríamos verlo, ¿no? B por C es igual al número de moles. Los moles que teníamos al inicio menos los que se está adicionando de este ácido. Entonces, cuando encontramos nuestra ecuación respectiva, fíjense que el valor de pH implica lo que estamos adicionando mejor dicho, lo que teníamos el volumen inicial, más lo que estamos adicionando un volumen de un cierto ácido fuerte. Si haríamos la diferencia, el cambio de pH, entonces tendríamos esta expresión. Fíjense que está el valor de CaCb, están los volúmenes iniciales de cada concentración de Ca y Cb, pero aparece donde es la base menos la concentración del ácido fuerte, o los moles si quieren verlo. Fíjense que B por C es moles. Y de igual forma acá B por C sigue siendo moles, ¿no? Entonces, ese cuidado habrá que tener. ¿Qué ocurre si aumentamos una base fuerte? Bajo el mismo criterio, una base fuerte lo que va a hacer es consumir al ácido. Y como tenemos aquello, vamos a tener una expresión que fíjense, ¿no? Para una base, si estamos adicionando una base, va a ser positivo y para el ácido se va a consumir negativo, ¿sí? Vamos a ver ahí un ejemplo numérico para que esté más clara la idea. Fíjense, el ejemplo 5.12 dice, tenemos una solución que tenía ácido acético, ¿no? Ahí está, con el valor Ka, y se le está adicionando hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el pH inicial. El pH inicial podemos calcularlo de la vieja y clásica forma cuadrática. Y tenemos el valor de pH. Obviamente no podemos utilizar CaCb porque no conocemos. Entonces, por eso que necesitamos utilizar y saber cuál es la concentración del ácido acético bajo estas condiciones con valor de Ka. Una vez que hemos calculado, podemos ver cuánto es la concentración de acetato, que ya sabemos, ¿verdad? Bajo un equilibrio de solo un hidrógeno, un hidronio, simplemente se va a formar un ion acetato. Entonces la cantidad que calculamos acá es igual, ¿no? Entonces la del ácido acético, lo que teníamos al inicio, menos lo que tenemos. Entonces ya tenemos el valor de la concentración de ácido acético y la concentración de iones acetato. Ahora sí podemos usar nuestra ecuación que permite saber el cambio de pH. Tenemos la concentración de Cb, que es la del acetato, y la del ácido Ca. Y el volumen respectivo inicial que teníamos 50 y el volumen que se está adicionando de base 20 ml de la base fuerte con su respectiva concentración. Reemplazamos y vemos el valor de pH, 4.6. Originalmente el valor de pH era de 2.88. Ahora se ha movido a 4.6. Por lo visto, la adición de una base fuerte ha movido bastante el pH. Todo va a depender de la cantidad
y la concentración que estemos adicionando. Obviamente, si es muy concentrado y un volumen bastante elevado, vamos a mover una gran cantidad. Si teníamos el sistema ácido, fíjense que teníamos el sistema 2.88, ahora lo estamos moviendo hasta 4.6. Eso implica que es un valor básico y es correcto, ¿verdad? Porque estamos adicionando una base fuerte. El ejemplo 5.13 nos dice, por ejemplo, que tiene una solución con una cierta característica, ¿no? Y para esas características nos pide que a la solución del último, que el pH 4.6, se le adicionan 5 ml de ácido clorhídrico, nos está dando el valor y nos pregunta cuál es el nuevo valor de pH. Obviamente lo primero que tenemos que calcular es el nuevo valor de Cb. ¿Por qué? Porque estamos adicionando 20 ml de... Perdón, 5 ml de ácido clorhídrico, pero antes fíjense que teníamos los 20 respectivos, ¿no? Los de acá, que teníamos 20 ml con esa concentración. Y tendríamos los valores de Cb y Ca. El volumen total va a ser 50 más los 20, 70. Y el pH inicial, 4.6, ¿sí? Hay que cuidar aquello, ¿no? Que no vaya a ser un error el ver el tema de concentraciones. Fíjense que para la base, como era en el anterior ejemplo, hidróxido de sodio, entonces es positivo. Como vamos a adicionar para el lado ácido una base, entonces es negativo porque consume, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y las concentraciones las que hemos expresado previamente, ¿no? Las que hemos calculado acá. Bueno, con esos valores que ya tenemos, habría que calcular, dice, el valor de pH, ¿no? Entonces tenemos Ca, tenemos Cb, tenemos el volumen inicial que era 70 y ahora estamos adicionando 5 ml de una concentración 0.01. Entonces el valor nuevo es 4.59, ¿no? Redondeando. Y antes teníamos 4.6, no está nada mal. Antes era 4.6 y ahora tras la adición del ácido es 4.59. Es bastante pequeño. Y el inciso B nos dice cuál será la capacidad tamponante. ¿Qué es ese criterio de capacidad tamponante? Esta capacidad tamponante es la diferencia de pH, ¿no? ¿Cuánto es el cambio de pH? Si hacemos la diferencia, como hemos dicho hace un momento, de 4.59 a 4.6, la diferencia es prácticamente 0.01. Pero también ha habido personas que se han dedicado a ver este valor de capacidad tamponante y han expresado a través de una ecuación que dice, esta capacidad tamponante la llamaremos beta, y este beta es el cambio de esta concentración, ya sea desde el punto de vista ácido, sea o bien básico con respecto al cambio de pH, ¿no? Entonces, este cambio de concentración va a ser obviamente por molilitro de una base o de un ácido fuerte, y van a ser los necesarios para que sufra un cambio de pH, ¿no? Y este siempre debe ser positivo, ¿no? Ese es el criterio para esa ecuación que han sugerido para evaluar una capacidad tamponante. Para soluciones de ácidos débiles y bases conjugadas mayores a 0.001, dice que nuestra expresión beta se transforma en esta expresión, donde dice Ca por Cb dividido entre Ca más Cb. Entonces, fíjense que la capacidad tamponante está en función de ¿quién? De Ca y Cb. Obviamente la capacidad tamponante máxima va a ser cuando Ca y Cb sea igual a 1. Y por lo tanto el pH va a ser igual a pK. No olviden que en nuestra expresión clásica era de acá, la que tenemos pK menos logaritmo de Ca, Cb. Pero si Ca y Cb es igual a 1, logaritmo de 1, 0. Entonces por lo tanto pH es igual a pK. Entonces si el valor de Ca es igual al valor de Cb, entonces el pH es igual al pK. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando quisiéramos ir al laboratorio, si conseguimos o preparamos, mejor dicho, nuestra solución donde el valor de Ca es igual a Cb, vamos a tener un valor igual a 1. pK va a ser igual al pH que deseemos, ¿no? Entonces, simplemente jugando con ello, ya sea el ácido débil con su sal o la base débil con su sal. Aquí tenemos un ejemplo de 5.14 que nos dice
Calculen qué pasa cuando una solución tampón o buffer 0.20 está compuesto obviamente de acetato y de ácido acético. Entonces ahí está el pH inicial que podríamos calcular bajo nuestra clásica expresión. pH es igual a pKa logaritmo de CA sobre CB. Calculamos. Y sabemos ya el pH inicial. ¿Y cuánto es el pH final? Dice que se le ha adicionado 1 ml de ácido clorhídrico 0,10. ¿No? Entonces, pero la solución que tenemos son 10 ml de esta solución que contiene eso, ¿no? Entonces, ese valor va a ser la solución al inicio en volumen, que tenemos 10 por la concentración 0,20, Ca, 0, Cb 0,20. Y obviamente, para el ácido, tenemos más el volumen, 1 ml por la concentración 0,1. En el caso de la base, aquí abajo, fíjense, Cb menos es, ¿no? Menos volumen, 1 por 0,1. Entonces tenemos ahí el valor de pH. La diferencia en el método clásico simplemente es restar. pH final menos pH inicial. 4.71 menos 4.76, la diferencia es de 0.04. No está mal. El cambio de pH no llega ni siquiera a 1. Está muy bien. El inciso B nos dice por la capacidad tamponante beta. Nuestra primera estimación sería muy fácil, calcular el valor de beta reemplazando los valores de Ca, Cb. Y cuando calculamos el valor de beta, podríamos ver qué ocurre con el cambio de la concentración de ácido, ¿no? Entonces, tenemos un ml por su concentración sobre el valor de, fíjense, que teníamos en volumen, teníamos este valor, 1 más 10, tenemos la concentración y reemplazamos, ¿verdad? Como beta, ya hemos calculado aquí 2.303, el cambio de concentración del ácido, tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense que se ha calculado 0.395 por el método de la capacidad tamponante y por el método clásico 0.044. ¿Cuánto es la diferencia? Apenas el 10%, ¿no? Entonces, no está mal. Es otro método alternativo para calcular la capacidad tamponante, esa capacidad de no mover el pH en grandes cantidades. Y nos puede servir muchas veces para diseñar soluciones que no se muevan de forma exagerada el valor del pH. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos como una mezcla de ácido láctico y lactato de sodio. Y para esa combinación tenemos el valor de pH inicial, nos da el valor de pKa y el valor de Ca y Cb. Pero a eso se le ha adicionado una cierta cantidad de ácido fuerte, 0.5 milimoles. Y eso obviamente es lo que nosotros conocíamos como B por C. Y ahí está, simplemente reemplazando en nuestra ecuación, en lugar de tener, obviamente, no olviden que para el ácido, si estamos adicionando un ácido, va a ser positivo. Y para la base va a ser negativo, porque se va a consumir. Entonces reemplazamos con los valores y encontramos el valor de pH final. Y el cambio de pH, fíjense que es de 0.125. ¿Qué nos dice esto? Que una combinación de ácido láctico y lactato de sodio nos trae una solución muy estable para estas condiciones de aumentar 0.5 milimoles, donde el cambio apenas es de 0.12. Aquí otro ejemplo donde de igual forma podemos calcular en función de la información que se nos da la concentración, en este caso, bueno, la masa, la cantidad en peso o masa de acetato de sodio. Pero para ello necesitamos saber la concentración, ¿verdad? Si conocemos la concentración y el volumen, podemos hallar los moles. Y si tenemos los moles, podemos hallar la masa. Lo clásico es utilizar nuestra expresión que conocemos, pH/pKa, logaritmo de CA/CB. Tenemos ahí los valores de Ca. Perdón, no tenemos el valor de Cb, pero sí tenemos el valor de Ca y tenemos todo este otro término, el pH y el valor de pKa. Teniendo eso como única incógnita, podemos encontrar el valor respectivo, porque Ca respecto a Cb es un valor, ¿verdad? Entonces, fíjense que les animo a que revisen cómo se ha reemplazado esto. Fíjense que hay una gran facilidad, ¿no?, de poder utilizar estas ecuaciones en función a la información que se nos da. Y quisiera compartir
con respecto a estas soluciones reguladoras algunos criterios, ¿no? El ácido acético en presencia del ion acetato, el rango de pH que se nos da es alrededor de 3.6 a 5.8. Otra combinación puede ser ácido carbónico junto al bicarbonato y se nos da un rango de 5.4 a 7.4. Ácido fórmico y formiato 2.747, ácido fluorhídrico en un rango de 2. Junto al ion fluoruro en un rango de 2.2 a 4.2. Fíjense que ese rango vamos a poder mover. Si queremos que sea mucho más ácido, entonces obviamente tendremos que aumentar mucho más ácido fluorhídrico. Si queremos que sea mucho más cercano hacia la base, que sería 4.2, tendríamos que adicionar mucho más ion fluoruro. De igual forma, podemos pensar en bases débiles como el amoníaco junto al ion amonio, una mezcla que nos va a generar esta solución reguladora, un carbonato con bicarbonato, un fosfato con un fosfato hidrogenado o fosfato ácido, ¿no? Fíjense que podemos alcanzar rangos, si miramos acá, en el caso de ácidos bastante pequeños, 2.2, o en el caso de bases, alrededor casi cerca de 14, ¿sí? Entonces depende de nosotros, ¿no? Qué rango de pHs y qué rango de soluciones reguladoras podemos tener. Y uno se podría preguntar, tanto estamos hablando de soluciones tampones, ¿para qué nos sirve? Y es que estas soluciones tampones o soluciones reguladoras están en el cuerpo, están presentes en el organismo. Ahora mismo cuando estamos hablando o escuchando la clase, como quiera verse, el que expone, habla y el estudiante recibe y escucha la clase, en este momento está ocurriendo equilibrios de tipo ácido-base, ¿no? Estas soluciones reguladoras están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Un ejemplo clásico es la sangre, ¿no? ¿Qué ocurre con la sangre? El pH está alrededor de 7.35, 7.45 y nuestra sangre tiene sales que mantienen ese rango de pH. En el caso en que este pH fuera movido hacia el caso de ser menores a 7.35, la persona sufre de un caso de acidosis, ¿no? Y si es todo lo contrario, arriba de 7.45, sufre una alcalosis, ¿no? Puede ser probablemente por una contaminación en laboratorio o a través de un alimento en el cual nuestro pH de la sangre haya sido modificado, ¿no? Otro de los casos donde podemos encontrar otro órgano en el cual ocurren procesos de formación de soluciones tampón es en el pulmón, ¿no? El pulmón, ustedes saben muy bien que todo proceso de respiración, lo que hacemos es hacer un intercambio, ¿no? En nuestra sangre. Nuestra sangre contiene iones o bien que corresponde, o bueno, gases, mejor dicho, que corresponde al CO2 o al oxígeno, ¿no? Entonces el pH disminuye o bien aumenta dependiendo de la situación, ¿no? La sangre arterial que contiene oxígeno está con un valor de 7.4 y la sangre venosa que está recolectando el CO2 tiene un valor de 7.35, ¿no? Está mucho más básica y uno diría, ¿por qué? Porque obviamente el CO2 en presencia de agua se forma el ácido carbónico y este genera un equilibrio, ¿no? Entonces al generar ese equilibrio forma el ácido y obviamente esperaríamos que la sangre venosa sea mucho más ácida que la sangre arterial, ¿sí? Fíjense que todo lo que estamos viendo como ecuaciones lo podemos vivir, prácticamente está ocurriendo en este momento en nuestros cuerpos. Hay otros sistemas donde también el pH sanguíneo aparece, por ejemplo en los equilibrios de fosfato diácido, fosfato no ácido, el tema de las proteínas, los ácidos nucleicos, las coenzimas, hasta metabolitos intermedios, todos ellos hacen que nuestro pH podría variar y para ello obviamente necesitamos este sistema que vaya regulando, ¿no? Vaya manteniendo un valor bastante cercano y que no sufra nuestro cuerpo criterios de acidosis o bases, ¿no? Alcalosis que hemos visto. También en la industria aparecen estas soluciones. Estas soluciones que hemos visto van desde lo que
puede ser a nivel de farmacia. En la farmacia, mejor dicho, en los fármacos, hay que cuidar porque no es lo mismo dosificar directamente en la sangre que a través de una cápsula. Entonces, fíjense que donde estén en distintas partes del cuerpo, el fármaco deberá respetar el pH, ¿no? Fíjense que el ácido clorhídrico en el estómago es un valor alrededor de pH hasta de 0,8 en algún caso, entonces no podemos directamente agarrar y introducir una base bastante fuerte en nuestro estómago, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Muchas veces hay recetas que aparecen en el internet para que mejore usted su acidez. Consuma esto, consuma aquello y hay que tener la prevención de cuidar el pH de nuestro cuerpo, ¿no? No es ingerir por ingerir o porque le hizo bien al amigo o a la familia, lo vamos a hacer. Otro detalle fundamental de estas soluciones tampones reguladoras aparece también en la agricultura hidropónica. Esta agricultura es muy especial ya que no hay la presencia de tierra, sino es prácticamente en agua y son sales que son alimentadas, ¿no? A las plantitas. O sea, son plantitas que han crecido en soluciones. La carne, el vino, un fin de semana, una parrillada. Fíjense que también tiene soluciones reguladoras. El pH debería estar entre 5,4 a 7 para el consumo en el caso de la carne y de 2,8 a 3,5 en el caso del vino. Mover el pH implica, por ejemplo, en el caso del vino, la presencia de bacterias y en el caso de la carne, la descomposición. ¿Sí? Obviamente en laboratorio podemos ver estas soluciones para calibrar pHímetros, que también son otros ejemplos de soluciones reguladoras. Para este punto hemos terminado el capítulo y estamos listos para practicar nuestra práctica número 5, que es la segunda parte, y les recomiendo que nos vayamos ambientando, ¿no? Al ejemplo básico o el procedimiento, mejor dicho, básico que para un ácido, raíz cuadrada de nuestra primera intención, ¿no? Raíz cuadrada de K por CA. No funciona, vamos a nivel cuadrático. Si nos ha funcionado, mucho cuidado. Si el valor de K es muy pequeño, hay que incluir el valor de KB dentro de la raíz. Bajo el mismo criterio, en las bases, KB por CB, mucho cuidado. De nuevo, si no funciona, raíz cuadrada y mira el valor de KB. Si es muy pequeño también, habrá que incluir el valor de KB doble. Y en el tema de lo que hemos visto al final, de los pHs, las soluciones tampón, fijarse que la diferencia de los iones hidróneo menos los iones oxidrilo sea menor al 5% de Ca y de Cb. Si no fuera, hay que reajustarla y si es, estamos correctos. Y si queremos adicionar un ácido a una solución, entonces habrá que tener a una solución que es de este tipo, reguladora, habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Si es un ácido, va a sumar donde dice Ca y va a restar donde dice Cb. Pero si es una base fuerte la que estamos adicionando, va a restar a Ca y va a sumar a Cb. Espero que este tema haya sido apasionante. Pienso que todo esto es lo que está ocurriendo. Todo esto nos permite entender lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo por el tema de los pHs y cómo nuestro mismo organismo tiene un sistema regulador de pH para que se mantenga nuestros órganos funcionando correctamente. O bien en la industria, que hemos visto al final, que podamos utilizar conservantes para mantener a la carne, al vino o incluso nutriplantas en condiciones adecuadas. Muchas gracias, chicos. Estamos próximamente en un siguiente video viendo nuestro capítulo 6, donde habrá un reto mucho mayor que este capítulo 5, pero nos va a servir mucho la información que hemos aprendido durante estas clases. Así que repasen muy bien porque todo esto es la base para nuestro capítulo 6. Gracias, cuídense, estamos en contacto. Chao.